Espejo en el espejo, un podcast de Juan Insua y José Ignacio Latorre. Ansiedad de tenerte en mis brazos, musitando. Hoy, ansiedad. Ansiedad. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola José Ignacio, después de este breve paréntesis, nuevamente listos para asumir la complejidad del mundo. Que es complejo, ¿eh? Es complejo. Sí, la situación está que arde. Sí. Bueno, yo a modo personal, la razón por esta semana vacía fue que falleció mi madre, ¿no? Y tal vez me ha ayudado más a pensar en este tema que queremos charlar, ¿no? Que es un tema que has propuesto tú, ¿verdad? O yo, lo propuse yo, ahora que lo pienso. El tema de la ansiedad, ¿no? Que siguiendo a una amistad que tengo que se llama Gregorio Luri, un filósofo, él lo llama el mal del siglo XXI. Entonces, ¿qué pasó por tu cabeza cuando mencioné la ansiedad? Bueno, es que lo primero es que nadie está a salvo de ese sentimiento que ha atravesado las épocas y que que viene desde la antigüedad y que luego se ha patologizado, ¿no? Entonces me pregunté cuál era mi grado de ansiedad y sí, debo reconocer que tengo zonas de ansiedad. En algunos casos, a lo largo de mi vida, esa ansiedad se ha convertido en casi patológica, pero me doy cuenta que si tomo las cosas con cierta distancia o serenidad, eh, la ansiedad en realidad, que es algo vinculado en relación al futuro, es decir, fundamentalmente qué pasará, es algo generalizado desde el comienzo de los tiempos y no es tanto pensar en el futuro, sino querer controlarlo. De ahí nace como una especie de, podríamos decir, de ansiedad ontológica que viene desde los primeros, digamos, oráculos, historias para prever el futuro y que otra vez estableciendo un puente muy, muy extraño, también tiene que ver con la inteligencia artificial, porque lo que hace es intentar de alguna manera aliviar nuestra ansiedad sobre lo que va a pasar. Bueno, iba a decir que estoy muy, muy, muy de acuerdo en ese matiz, ¿eh? Que es con respecto a controlar el futuro, ¿de acuerdo? Esa ansiedad está un poquito relacionada para mucha gente, ¿no? En esa necesidad de que el futuro sea acorde a sus propios pensamientos. Esa es donde nace el temor a que no sea así, dijéramos, ¿no? Claro, claro. Pero por otra parte, creo que también hay una ansiedad, gente que vive ansiosa, ¿no? Que eh, no quisiera intercambiar palabras, ¿no? Pero hay gente que es hipocondríaca, hay gente que es excesivamente perfeccionista, ¿no? Que quieren que todo esté perfecto. Hay gente que tiene temor, tal vez, a la opinión de los demás. Hay un exceso de temor a la opinión de los demás y todo son formas de angustia, me parece a mí, que no tienen tanto Sí, que ver sí. como controlar el futuro, pero controlar la opinión de los demás, controlar la salud de tu cuerpo, controlar que lo que has hecho está perfecto, no sé. Creo E que incluso, no, sí, incluso el famoso FOMO, que es Fear of Missing Out, que es el miedo, digamos, a perderte algo, ¿no? Que es muy propio
de este estadio de redes alucinadas, ¿no? O sea, el FOMO, ¿no? O sea, la gente, si me ocupo de esto, que me estoy perdiendo. Y eso también, bueno, está muy estudiado, pero genera ansiedad, sí. Yo creo que estamos, eh, para sintetizar, quizá exagerando en una versión hype, en un estado de ansiedad generalizada. O Yo sea, creo que es así. sí, es muy difícil, digamos, no valorar que, bueno, el mundo está en un estado de ansiedad generalizada con todo lo que está pasando, los miedos, las historias, las guerras, las noticias, la realidad, la percepción de la realidad, que cambia cada 5 minutos. Entonces, me parece bastante lógico, ¿no? Que haya ansiedad, con distintos grados, hasta llegar, digamos, a lo que sería la ansiedad patológica, que es la que te inmoviliza. Claro. Efectivamente. Yo estoy de acuerdo. Esta ansiedad también está asociada a la aceleración, ¿no? De los tiempos. Y todo el mundo quiere que algo pase ya. Si se ha descubierto, si entras en Irán, ganar mañana la guerra. Sí, Eh, claro. o perderla, yo qué sé. Y luego, si Sí, haces tal, lo que sea. Si hay un caso de corrupción, que ya todo se sí, hunda. Hay como una necesidad, una urgencia. Y la ausencia de esa, que no pasan las cosas así de rápidas, produce una claro. enorme ansiedad a muchas personas que no han comprendido que los tiempos de la vida no son los tiempos que uno desea o le han inculcado para que desee, porque en el fondo Claro, claro. no hay nada. Ayer decidí que no lo hago nunca y me avergüenzo, ¿eh? Anteayer me avergüenzo, Juan, y lo digo de corazón, tal vez porque falleció mi madre y tal, y ahora estoy empezando a pensar de otra manera. Y dije, y tú no puedes salir a la calle y tomarte un café en una terracita normal y corriente y pensar y no estar con el teléfono y demás. Y hice esa acción. Me fui a tomar un café. Y me parece un gran éxito en mi vida. O sea, fíjate si estoy mal. Totalmente, totalmente. Yo estoy totalmente de acuerdo con ese tipo de gestos, porque en última instancia, aunque sean detalles, son pequeños escalones. Es decir, para asomar realmente nos faltan, digamos, infinitos escalones. Pero mientras tanto, podemos ir, bueno, distribuyéndonos las cartas a nosotros mismos con esos pequeños gestos, porque, claro, yo he pensado que en realidad la ansiedad, si la ves desde la antigüedad y como la consideraban nuestros eh, citados predilectos desde el principio, claro, en esa época estaban el tema de los 4 humores, ¿no? Eh, la flema, etcétera, y la bilis negra, que luego se comprobó que en realidad no existía. Pero la acumulación, para muchos, Aristóteles, Platón, etc., de lo que sería la bilis negra en el vaso, era lo que llevaba, digamos, a un estado de ansiedad. Y después, progresivamente, ese tema de la acumulación de bilis negra dejó de tener validez desde el punto de vista científico, pero se siguió utilizando en los ámbitos de ensayo, literatura, y entonces está la anatomía de la melancolía de Barton y también la tinta de la melancolía de eh, Siesinski. Entonces, claro, ese es un tema muy, muy interesante porque si analizamos, digamos, la metáfora de la bilis negra, es algo que en realidad nace a partir de la pesadumbre, de la inseguridad, del trabajo lento, de la introspección máxima, y que por otro lado, según, digamos, las teorías más humanistas o poéticas, también permiten la inspiración. Es decir, porque es considerada, digamos, una acumulación de bilis negra, es lo que permiten, digamos, los trabajos de concentración, la inspiración, las grandes obras, etcétera. Bueno, ya ves, o sea, si empezamos a No, analizar los niveles de ansiedad, sí. sí, Pero logras
Juan, siempre mencionar a algún autor que no tengo la más remota idea de quién es. Pero bueno, está bien. He buscado en el diccionario de dónde viene esto y me ha dado primero la siguiente, te la leo, ¿eh? Me ha dicho que Sí, el término tiene una raíz indoeuropea que es ang, de angustia, pero también, ¿sabes? Angst en inglés, que también se dice, ¿vale? Y ansiedad y angustia, ya tengo la primera gran duda, ¿qué relación tienen entre ellas? Y qué significa estrechez, ahogo o estrangulamiento. Eso es exacto. lo que Y dice. además corporalmente, que es muy curioso, porque es un síntoma que se describe en la antigüedad, pero que también puedes pensar en muchas personas ansiosas, es como una opresión en el pecho. Sí, 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 tiene una Que, componente que- física importantísima, ¿no? exacto, exacto. Ujú. Entonces, para ir matizando palabras que se asocian, ¿no? ¿Cómo separarías ansiedad de una persona ansiosa de una persona nerviosa? Bueno, es que yo creo que son matices cuando buscas, digamos, sinónimos o equivalentes de ansiedad, depende de la intensidad y depende del grado. Pero yo creo que en el fondo, eh, ansiedad, una ansiedad no controlable, está vinculado con la angustia, está vinculado con el miedo y con las fobias, está vinculado con la progresiva patologización, porque no olvidemos también que, digamos, que los conceptos, no sé, de neurastenia, que son del siglo XVII, XVIII, más luego todos los aportes de Freud sobre la neurosis, etcétera, giran en torno a distintos grados de ansiedad y a distintos tipos de perturbaciones psicosomáticas que pueden ser bueno, parte, digamos, necesarias para lo que sería, no sé, una vida creativa, como para llevarte al abismo. Sí, sí, yo creo lo segundo. No, creatividad muy poca. No, Sí, iba a volver al matiz de nervioso, porque hay gente que lo confunde. sí, El nervioso es para un examen, para una situación de conflicto, y es episódico, es decir, que pasa. O sea, estás nervioso y luego te calmas. En cambio, la ansiedad es más un estado más estado, permanente, porque es, en general, como tú has dicho muy bien al principio, hacia el futuro, ¿no? Una necesidad de anticipar el futuro con pensamientos catastróficos. Siempre piensa en el futuro como que claro, esto va a sí, sí, funcionar, sí, ¿no? sí, sí, Y sí, es sí, sí, intenso, exacto, es una sensación intensa, prolongada, y suele aparecer a veces sin causa aparente, porque claro, claro, claro. es totalmente personal, ¿no? Es tu propia psicología la que lo dicta, ¿no? Tus miedos, tus fobias, tus ansiedades, ¿no? Pero en fin. Mark Twain tenía una frase muy interesante, Mark Twain, que decía que el 99% de las cosas que tememos no suceden nunca. Ni las que nos Sí, gustaría. La lotería tampoco te toca nunca. tampoco, ni las buenas ni las malas. Ni las buenas ni las malas. Entonces, bueno, es una especie de... Cuidado, que si vamos luego, si quieres, al budismo, el taoísmo y todo, estos, digamos, esas disciplinas del espíritu lo tenían muy, muy controlado eso. Sabían perfectamente que había determinadas fuerzas que si se desequilibraban dentro de sus ficciones, producían precisamente un grado de ansiedad muy alta y que era aconsejable siempre volver a lo primordial, que es lo único por donde puedes comenzar si estás en un estado de ansiedad, alta ansiedad, nerviosismo, lo que sea, que es respirar conscientemente. Es decir, si la gente ante cualquier situación, la más terrible, empiezas a respirar, todo se ve de otra manera. Respirar siendo consciente que estás respirando, que ya es una hazaña. Es una hazaña. Esto me recuerda cuando empecé a leer cosas
de yoga y no hablaba nadie de mindfulness, esto ha venido después, pero lo Sí, de sí, respirar, sí, tela. He leído que hay niveles de ansiedad, hay una general, un desorden de ansiedad, pero luego hay la ansiedad social que me ha llamado la atención. Luego hay fobias que se claro. desarrollan a niveles extremos y luego hay el desorden de estados de pánico, ¿no? Que son ya cuando el cuerpo ya se va de sí, ¿no? Pierdes el control de tu cuerpo. En Yo he fin, pasado por todas, yo he pasado por todas. me lo estaba guardando. Digo, espérate, cuando esté todo bien definido, déjame volver a Platón y a ver esta vez que me explique Juan alguna de las suyas. Pero antes de preguntarte, te iba a decir que he leído que cuando alguien tiene un momento de ansiedad, el tiempo que necesita para volver a la concentración, a la atención, son 25 minutos. ¿Qué te parece? Sí, sí. Yo lo he vivido, digamos, en lo que se llaman estados de pánico que he padecido, ¿no? O sea, y en principio, cuando tenía, digamos, hace tiempo, después felizmente lo superé por ahora, eran, claro, es un estado de pánico, o sea, te vas del cuerpo, todo lo demás. Y yo lo que hacía, imagínate mi ignorancia, era hiperventilarme, es decir, respirar fuerte, que es todo lo contrario de lo que hay que hacer, que es respirar lentamente. Y eso dura, aunque parezca una eternidad, yo lo tenía más o menos, luego lo fui estudiando, de 2 a 5 minutos y después se pasa. Pero son lo que la gente a Fíjate, veces tiene, que son, sí, con estados y yo de no ansiedad quiero, o de pánico. sí, no quiero ser insidioso ni nada, pero ¿se puede decir qué es lo que te producía un ataque de ansiedad así, un ataque de pánico? ¿Un ejemplo de algo Yo, que te produjo? yo creo que me sorprendieron y fundamentalmente eran en periodos de máxima actividad, cuando crees que puedes con todo, cuando crees que puedes con todo, y de pronto eso te sorprende. Es decir, no es que, digamos, estaban, digamos, en periodos de mucha actividad y en cierta manera haciendo cosas que me gustaban y realmente me sentía pleno. Pero de pronto me aparecieron ese tipo de cosas y me aparecieron además luego, ya te comenté alguna vez, en los vuelos. Entonces, claro, ahí tienes que empezar a analizar qué es lo que pasa, ¿no? Sí, con los estados de ansiedad. Que pueden, y cuando hablabas de las fobias, me hiciste pensar en 2666 de Roberto Bolaño, que tiene un capítulo en la parte de los crímenes, donde enumera todas las fobias que te puedes imaginar. Obviamente son fobias que luego estuve investigando desde el punto de vista de, digamos, de las categorías psiquiátricas, algunas reales, pero la mayoría inventadas. Entonces, pero el número de fobias, digamos, que tenemos los humanos en distintos grados, etcétera, es formidable. Y digamos, si lo insuflas con literatura, bueno, ahí hay un capítulo. Sí, yo en el libro este último añadí un apéndice que se llama Catálogo de Miedos y, Ajá, y para escribirlo me miré qué fobias tienen nombre clínico y hay claro, más de 20. Eh, sí, ya muchas que no había oído nunca en mi vida. Nunca. sí, sí, Había sí, una sí. que era una fobia a las malas noticias que me llamó realmente la atención. Bueno, esa la Bueno, tienen todos asumida. yo diría, luego quería un poquito a hablar de los efectos, ¿no? De pasar por estas. Creo que uno que me imagino que es cierto y tú me lo confirmas, ¿no? Es el agotamiento mental, ¿no? El burnout, ¿no? También, lo que Estás llama, ¿no? quemado. Estar quemado, quemado. O sea que la ansiedad constante,
hay un instante que te pasa factura con un estrés crónico, un totalmente. agotamiento, una propensión a una depresión, ¿no? Lo, Pero en el lo, fondo, lo he visto en muchos casos, sí, sí. y No hay luego duda. pensaba que también otro efecto es el aislamiento, ¿no? Porque, claro, a la gente no le gusta estar con alguien que está mal, ¿no? Entonces, te vas quedando más solo, ¿no? Se van separando los que eran amistades de los que son amigos, ¿no? Creo. No sé. Yo lo digo Sí, y no sí. tengo ni idea, o sea, me da casi vergüenza, pero bueno. Pero al pensar en estas ideas siempre digo, ¿qué efectos tiene la gente que es ansioso, ¿no? Eh, y creo que estos dos, el agotamiento, les veo cansados y agotados, ¿no? Y el del aislamiento progresivo, ¿no? También lo veo. También veo un elemento de frustración, ¿no? Que todo lo Claro. que se quiere hacer y la ansiedad hace que no pase, ¿no? Hay como esa mezcla de efectos, ¿no? Que, y Bueno, ya, sí, dime. no, se está llevando, digamos, a la infancia. Entonces, claro, eso es grave. Yo lo veo por determinados riesgos que veo en mi hija y todo, de una especie de progresiva, digamos, pequeños síntomas de que necesita, digamos, el estímulo de, digamos, del scroll, ¿no? Entonces, claro, eso lleva a una ansiedad, eso mismo, por ejemplo, scrollear, que es decir, tener atenciones de 3 segundos, 4, 5 y cambiar, quema el cerebro. Entonces, eso es lo que lamentablemente, digamos, bueno, está sucediendo, ¿no? Está sucediendo. Eso es lo que, digamos, el lado negativo y realmente alarmante de la economía de la atención, ¿no? Que lleva a un estado de ansiedad generalizada, es decir, cada vez más, cada vez más. Además, tú miras un poco el paisaje cuando sales a la calle, vas en trenes, caminas, etcétera. Es inconcebible. Las parejas, cuando están juntas, están todos con el móvil. Entonces, claro, ¿qué es lo que está haciendo todo el mundo con el móvil las 24, ¿no? 7/24, ¿no? O sea, eso cómo nos va a llevar a una ansiedad, o sea, es que no tiene límites. Han encontrado un tipo de mecanismo que se ha disparado sin control, sin ningún tipo de control, que, bueno, está tomando a la gente, está tomando, digamos, masivamente. Entonces, ¿cómo no va a generar eso una especie de ansiedad generalizada y distintos tipos progresivos de patologías? Que luego también se confunde todo, porque claro, empiezan a lo que sería el sobrediagnóstico. Es decir, ahora aparecen toda una serie de categorías que no había antes, que derivan, digamos, de ansiedades patológicas que tienen que ver con un montón de TDAH, esto, el otro, falta de atención, etcétera. Y eso, cuidado, es medicado, es medicado. Entonces, claro, Oye, quería girar hacia un lugar y lo voy a hacer con un circunloquio, ¿vale? Y era vale, que han habido épocas en la historia también muy ansiosas, ¿no? Los años 50, Estados Unidos, ¿no? La Guerra Fría, el final de la Guerra Mundial, ¿no? claro, Y la bomba atómica dio lugar a una sociedad a la que supieron que en el otro lado también habían bombas atómicas. Hubo pánico, ¿no? En el año 45, claro, Hiroshima en el año 49 tiene la claro, bomba Rusia, en el año 54 hay bombas de hidrógeno ya, que son 1000 veces la bomba atómica, ¿vale? Y la sociedad, en especial la norteamericana, que a la par tenía instantes de hambre en la costa oeste, en fin, eh, aparece el macartismo, ¿no? Y hay realmente un momento, curiosamente, donde los vencedores de una guerra casi se autodestruyen, ¿no?
Y claro, una de las cosas que yo, como llegué en los años 70 a todo esto, hubo un giro hacia otras formas de entender la vida, hacia Asia, ¿no? claro. Y aparece de repente una gran cantidad de influencias del taoísmo, Budismo, del budismo. Oriente. Los Beatles viajan a la India. Por eso te voy a decir, ¿por qué sociedades muy ansiosas han girado su cabeza hacia Asia? ¿Cómo lo entiendes tú esto? Bueno, porque evidentemente siempre es necesario, digamos, aferrarse a algún tipo de tabla de salvación y es una especie de instinto. Yo creo que es muy propio de una civilización fundamentalmente ansiógena como es la eurocéntrica occidental, ¿no? Entonces, las otras vías de conocimiento, taoísmo, budismo, bueno, las formas en general orientales, ofrecían o parecían ofrecer algún tipo de solución, porque sobre todo en esencia eran, digamos, filosofías, tanto el budismo como el taoísmo y otras formas, que conectaban lo psicosomático, es decir, nunca se olvidaron del cuerpo, nunca se olvidaron de que lo que estaba sucediendo, digamos, en nuestra mente, que es una máquina generadora de ansiedad, porque es una máquina de predicción permanente, solamente se podría, digamos, asumir o enfrentar con determinadas formas de serenidad, de meditación, etcétera. Yo no sé si visto en perspectiva eso es así, o realmente ahora también Oriente se ha vuelto ansiógeno, tampoco digamos hay, sí, claro, tampoco hay, digamos, que, que realmente que establecer una cuestión binaria un poco dicotómica y absurda. Pero me imagino que fuese ese tema del momento, como se volvió la naturaleza, como se volvió ese, todos aconsejan de la manera más de sentido común y todo que si estás nervioso o estás ansioso, realmente mejor antes de ir de tomar un metro y meterte en el bullicio de una ciudad, vayas a caminar descalzo en la naturaleza. Algo sucede, evidentemente, algo sucede que baja la tensión, baja los decibelios, baja todo lo que sería porque en última instancia es algo que se percibe de manera física. En última instancia, digamos, estamos encarnados en la ansiedad. No es que la ansiedad simplemente sea una cuestión mental que no afecta, es psicosomática. Entonces, bueno, recurrir a todos aquellos parches, digamos parches, porque estamos en zona templada, a todos aquellos parches que te bajen los decibelios, bienvenido sea, no sé. Sí, sí, por ahí yo quería hacer mi comentario. Veo una diferencia, ¿por qué tanta Asia, ¿no? Claro, En los movimientos hippies y posteriores, ¿no? Incluso ahora, ¿no? sí, sí, claro, Pues de alguna manera creo que tiene un rol la religión, ¿no? claro, Hay una religión, la cristiana, que a todos los efectos es seguramente la más evolucionada, ¿no? Es la más abstracta, la que tiene ritos realmente muy complejos y tiene toda una narrativa muy elaborada. En cambio, sí. hay otras confesiones que todavía mantienen un lazo muy profundo con la naturaleza, ¿no? Y donde los ejercicios son de respirar, ¿no? Y donde las oraciones se reducen al om y ya está. O sea, no Claro, hay toda la abstracción y complejidad del cristianismo está atenuada y hay mucho más contacto con la naturaleza y la realidad, ¿no? Entonces creo que esa es una de las razones por la cual siempre ha sido un poquito hipnótico volver a mirar a estas religiones, ¿no? En particular el budismo, ¿eh? El taoísmo. porque yo creo que también, digamos, a grandes rasgos y siendo muy simplista y puedo estar muy equivocado, el problema del cristianismo o de la religión católica, digamos, mal entendida, es que pone
lo que sería la divinidad o la gracia fuera, fuera. Entonces tú estás, digamos, invocando una divinidad omnipotente que se supone que está fuera tuyo y que te tiene que dar determinadas respuestas. La mirada oriental es totalmente distinta, está dentro tuyo, tú eres parte del universo y por lo tanto ya tienes, digamos, incorporada tu granito de divinidad y es tu problema encontrar esa lucecilla dentro tuyo. Entonces, claro, la ansiedad por buscar fuera continuamente las respuestas y porque las cosas se den tal cual pensado, crea una ansiedad tremenda, lo cual no quiere decir que los cristianos verdaderos o el cristianismo primitivo y todo no hayan sido conscientes de esto, pero después las desvirtuaciones que puede haber existido a través de la historia de la iglesia, etcétera, bueno, felizmente ahora a mí me gustó bastante la homilía del Papa, porque, Humanitas, sí. vaya, sí, porque me parece que el hecho de haber invitado también a la gente de Antrópica allí me parece bastante, digamos, ante tanta locura, bueno, un gesto de decir, mira, no estamos en contra de la tecnología, estamos en contra que la tecnología domine el futuro de la especie humana y anule todos los derechos. Digamos, estamos, para decirlo rápidamente, estamos en contra de Palantir. Sí, sí. Él dice abiertamente que lo que está en juego no debe ser decidido por expertos en informática o en computer Claro, science, porque lo que está en juego es la condición humana, ¿no? Y la claro, condición humana debería ser decidida por todos los humanos. Y en claro. ese sentido, vamos, yo suscribo totalmente esta forma de pensar. Eh, bueno, tú sabes que yo llevo alertando desde hace Sí, claro, muchísimos años la gente no ha visto venir, tal vez, no sé por qué, la increíble fuerza. Es que hay mucho negacionista, hay mucha gente claro, que claro, ni dando la vuelta en avión a la Tierra se creen que es redonda. O sea, realmente no sé qué necesitan para entender ciertas cosas. Y en el caso de la claro. inteligencia artificial, hay tanta gente, me encontré en mi vida, tanta gente negando, no, jamás podrán, jamás tal. Y la realidad es que, claro, que sí que vamos avanzando y mucho más que avanzaremos. O sea, Sí, ahí sí, vuelve a la gente a pensar que es el centro del universo y no, no es así. Pero sí, yo también la he recibido con alegría. Yo ya me confieso abiertamente que no tengo confesión, o sea, no soy de claro. ninguna. Pero No, yo tampoco, no. me parece muy bien que en cada Que confesión alguien haga, sí, se claro, tome, se digan palabras correctas, no sé cómo decirlo, claro. Sí, sí, adecuadas, de sentido común, sí, sentido común. Que lograr que alguien hable con sentido común, claro. por favor. Bueno, ya es un milagro. Milagro. Sí, ¿Usted cree en los milagros? Dice. sí, No, dice, pues mira, cada un tío ha dicho algo de sentido común. sí, sí, Eso es un milagro. sí, sí, totalmente, sí, sí. Pero, y en esta reflexión de por qué Occidente giró la cabeza hacia Oriente, siempre me ha chocado que no haya girado la cabeza hacia Sudamérica, ¿no? Donde si algo me, Lo está haciendo de a pocos. porque si algo me impresionó, ¿no? Cuando fui a Perú y hoy escuchaba a la gente que me hablaba y me explicaban cosas del Pachamama, de tocar la tierra, de- Era muy similar en espíritu, ¿no? Volver Claro. a la madre tierra, a Sí, nutrirse de la energía que la naturaleza nos regala, ¿no? Y en son los cambio, mm, Didi, no panteísmos, claro. efectivamente, que se dan en Oriente, pero también se dan en Sudamérica, Sí, sin duda alguna. sí, Pero sí, sí. curiosamente, todo el mundo giró la cabeza, o mucha gente giró la cabeza. Muchos Bueno, escritores del norte de Europa, ¿no? Vivieron claro. experiencias en el este y las trajeron. Sí, Huxley, todo, bueno, sí, sí. Muchos, muchos. Clark, sí, sí. Bueno, Arthur Sí, Clarke se quedó a vivir en Sri Lanka, ¿no? claro, En Ceilán. sí, sí, claro,
claro. Pero es verdad lo que dices tú, o sea, pero yo creo que digamos que lo que sería el inmenso caudal de sabiduría ancestral que tiene también Latinoamérica en sus pueblos originarios, incas, los pueblos mesoamericanos en general. Es muy rico, lo cual no quiere decir que esto sea una apología total de esos pueblos, porque si vamos, digamos, a ser ecuánimes, esos pueblos también cometían determinadas atrocidades que vistas en perspectiva no nos parecerían bien. Lo que sí tenían era una cosmovisión donde la naturaleza estaba integrada de una manera muy orgánica. Jamás se les hubiera, digamos, ocurrido determinadas formas de polución o de, digamos, de contaminación del medio ambiente que son nuestro pan de cada día. Pero yo creo que es lo mismo de siempre, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo hay que ser ecuánime? Porque si no, estamos en un péndulo de, mira, ahora realmente vamos a los aborígenes o nos refugiamos en los orientales. Lo que tenemos que resolver nosotros, digamos, confesándonos como eurocéntricos y occidentales, son nuestras contradicciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Juan. Creo que hay un exceso de péndulos en la Tierra. Ahora toca este Claro, lado, ahora me voy al otro lado, ahora vuelvo a este lado. claro, Y ahora somos todos un desastre en Occidente, hay que hacerse claro, de... Y luego aquello tampoco claro, estaba tan bien, hay que volver. Es cierto claro, que los pueblos primitivos tenían mucha sabiduría y tenían todavía mucha barbaridad. Eso claro, es claro, innegable. Pero claro. mira, no sé si alguna vez has pensado cuántas generaciones de humanos desde el Homo han habido. Son muy pocas, son del orden de 100.000 generaciones nada más. O sea, solo 100.000 veces hemos intentado pasar saber de uno a la siguiente generación, ¿no? Y en ese sentido, creo que el razonamiento que uno tiene que hacer es que nuestras generaciones actuales son solo, desde la ciencia, desde el siglo XVII, son 20. Y estamos enfrentando el saber de 20 generaciones al saber de 100.000 generaciones, ¿no? Hombre, algo Claro, habría que revisitar y aprender cosas de esas. El respeto a la naturaleza es uno clarísimo, ¿no? claro, Y, claro. y muchas otras cosas. Pero bueno, sobre todo, pero bueno, ¿tú crees que el señor del Paleolítico era ansioso? Se me escapó el mamut. Se me escapó el Yo creo que, sinceramente, es decir, ahora me imagino desde porque ahí tenemos, como, hay que reconocer que tenemos una especie de precaria imaginación, es decir, no nos imaginamos, digamos, las condiciones y lo que sentían, digamos, los primeros homínidos. Pero yo creo que no era que estuvieran ansiosos, es que estaban en estado de permanente alerta y por lo tanto de permanente terror. Salgo, me come este, si no salgo, tengo que cazar tal historia. ¿Dónde quedan mis hijos? ¿En una cueva? ¿Quién se los come? No sé. Eh, sí, sí, el oso. Se sinceramente, los come el oso. ¿eh? El oso Sí, se los come el oso. sí, el lobo, vienen los megalobos gigantes. Entonces, yo creo que no tenían tiempo para la ansiedad, porque estaban en un estado de alerta permanente que no sé cómo se llamaría, pero es un estado de alerta permanente, es un estado de alerta permanente. Y la alerta permanente, luego, bueno, imaginemos que luego demos un salto y aparece la agricultura, el excedente, todo lo demás, y hay cierto sosiego. Pero tampoco hay cierto sosiego, porque decir, bueno, ¿qué pasará con la cosecha del año que viene? Por favor, díganme si habrá o no habrá, etcétera. Entonces, el estado, por eso yo te decía que el estado, digamos, de ansiedad en relación a lo que sucederá, realmente es decir, ¿cómo se corta eso de raíz? ¿Cómo se corta eso de raíz? Porque a mí me parece que es endémico y generalizado desde el comienzo para hacer, digamos, ¿qué épocas podríamos decir que fueron y quiénes pudieron gozar
de una, no sé, serenidad, felicidad no ansiosa. Si vemos los periodos históricos, son Vale. todos periodos de una guerra tras otra. Entonces, Sí, y si pensamos en los vulnerables o en la gente, digamos, del pueblo, los siervos de la gleba, etcétera, imagínate, ¿no? Además, pestes, historias, tributos que hay que pagar. No, no era, no, no, vivir nunca fue tranquilo. nunca, no. Bueno, pues bajemos al mundo terrenal y Vale, imaginemos que estamos ansiosos todos. sí, totalmente. ¿Qué hacemos? Entonces yo te digo lo que yo hago, ¿vale? Vale, vale. O sea, cuando me pongo ansioso, que lo noto Lo notas, de claro. forma de pulsaciones aceleradas y bueno, mi primer recurso es hacer deporte. Claro, sí, sí. Número uno, Yo pensaba en eso, digo, sí, claro. deporte. Descargas allí, claro. Ahí, deporte a tope. Sudar ahí. Yo creo que Totalmente. la ansiedad es líquida y la exudas, ¿sabes? Claro, sí, es muy bueno eso, me encanta. La ansiedad es líquida. Es líquida. Sí, Transpirar mueve endorfinas antiansiedad. di que sí. El, Totalmente. el, Quedas tranquilito, sí, agotado. sí, sí. El agotamiento físico es muy importante, el agotamiento físico, ¿eh? De Sí, trabajo consciente, digamos, ¿no? Deporte, cavar tu propia fosa. me han salido unas llagas en las manos de cavar que ha sido tremendo. Digo, el número uno es deporte para mí. El número dos Claro. es socializar. Es socializar. Es socializar. Socializar. O sea, que hay veces que estoy ah, en el despacho y me levanto y me miro los despachos de al lado y digo, va, me voy a ver a Chui Zeng. Voy a ver a Chui Zeng y le voy a preguntar cómo tiene el pie. Que sé que algo le pasa al pie. Y entonces, Ajá. momentáneamente me concentro en el pie de Chui Zeng y veo, uff, digo, pero ¿qué te ha dicho el médico? ¿De verdad te ha dicho eso? Y claro, se suma rápidamente alguien que también tiene el pie que le pasa algo y luego alguien. Al cabo del rato estamos todos hablando del pie de Chui Zeng y de nuestros pies. Y al cabo de media hora te encuentras mucho mejor, Claro, porque has totalmente. socializado. Y además, a todo el mundo le hace ilusión que hablen de tu pie. Sí. ¿Sí o no? ¿No? El pie de Chuisen, eso ya Ya quedó está. para la historia. El Bueno, y pie de entonces Chuisen. el pie de Chuisen. Y la tercera es tener estas charlas contigo que me relajan un montón. O sea, y además, en vez del pie de Chuisen, tenemos el gorro de Juan, que también es un motivo de discusión. Sí, porque eso sé que me lo iban a preguntar y digo, mira, yo realmente estoy preparado para el verano, ya ven, mira, Sí, pero siempre por las dudas si vuelve repentinamente el invierno, ya también tienes estoy algo. preparado. Bueno, a ver, Juan, es que tú, aunque seas muy alternativo, cultivas una imagen de gorro, de ausencia de paramentos, ¿no? No, no llevas Mm, joyas, no llevas nada, y, sí, sí, ¿no? no, me molesta, sí, porque me molesta, sinceramente. Sí, ¿verdad? Sí, me molesta cualquier avalorio, no sé. A mí también, sí, sí. Bueno, Sí, aquí yo también. me parece, Ah, sí, y superficial. para los que se hayan preguntado, esta cinta que la llevo desde hace no sé cuántos años, es Ah, nada, una cinta hecha a mano, es de Perú, de cuando visité ah, el Valle Sagrado y me hice uno con la filosofía. Y mira, desde hace más de 10 años que llevo un recuerdo de que bueno, hay otra forma de vivir, que no se me olvida. te, te ha dado mucha suerte. Es un buen talismán. Sí, bueno, sí. No, Eh, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices tú. Es decir, yo en general eh, podría decir, digamos, que soy, digamos, no sé, me ha sucedido en los últimos años. Es decir, yo siempre fui muy nervioso. Es decir, no puedo, es más, puedo confesar perfectamente que estoy dentro de los neuróticos. O sea, eso, digamos, es decir, vamos, acción, neurosis, pensamiento rápido, creación, creatividad, no puedes parar, no es posible parar y es una debilidad parar.
Pero ahora me tomo las cosas con un poco más de, bueno, de filosofía y de calma. Curiosamente, todos los días me doy cuenta que en medio de, es decir, todos los días me sorprendo por lo que pasa. Trato de dedicarle, no sé, por lo menos media hora a ver en qué tipo de mundo estoy. No entiendo nada, sin duda. Pero estoy más tranquilo. Es paradójico, es decir, no sé por qué estoy más tranquilo, no tengo razones para estar más tranquilo, pero voy sobrellevando una cierta serenidad que no sé a qué conduce tampoco, y entonces, lo cual no quiere decir que no sea ansioso, es decir, si me vieras, digamos, si una cámara me siguiera durante todo el día, vería la cantidad de tics y fobias que tengo. A ver, seamos claros, si tú caminas por la calle, ¿sigues las líneas rectas o las esquivas? ¿Cómo lo haces? No, las líneas rectas no. Bueno, no sé, es que no sé, yo Es camino por la es calle. una referencia a la película Mejor Imposible, ¿no sabes? Ah, La no me acuerdo ahora. de Nicholson, que no Ah, puede caminar recto por la calle. bueno, en general realmente yo he sido siempre bastante oblicuo, entonces no, sí, no puedo decir que, porque todo el mundo me reprocha que no sigo las normas y todo. Mi hija cuando llego, digamos, estoy digamos, llegamos al semáforo, está el paso de cebra y estoy al lado del paso de cebra, que es lo mismo. Me dice, no estás en el paso de cebra. Bueno, pero estoy al lado, es lo mismo, o sea, es muy poco, o sea, da igual. No, pero no estás en el paso de cebra. Entonces, bueno, ¿Qué qué signo sé es? yo, no sé. ¿Qué signo es tu hija? Es de uno que tú conoces muy bien, Leo. ¡Oh, caramba! Mira, Son jefas, son jefas. jefas. Sí, son jefas. Y no le discutas, depende, no importa la edad, no le discutas nada. Y además, cuando le pides explicaciones, te dicen, ¿por qué es así? Y además, no tengo ganas de darte más argumentos. Bueno, hay varios Leos en mi vida y te he de decir Sí. que no todos son, que hay matices, se ve que hay ascendentes No, y lo que haga no, falta. claro. Sí, Bueno, sí, no. A mí me encantan los leos, si son nuestro opuesto y y ya es lo que tenemos que, digamos, nuestro espejo. O sea, bueno, he buscado frases. vale. ¿Tú Yo también también? tengo por aquí. Sí, pues vamos a intercambio de frases sobre la Vale. ansiedad. A ver. La primera que me ha gustado, que es anónima. Esto también pasará. Es así, esa yo me la repito mucho, ¿eh? Porque es así también, es decir, incluso en el mismo día, ¿eh? En el Sí, mismo sí, día, es decir, tú dices, mira, uy, esto no tiene solución, y por la tarde de pronto está feliz. sí, esto pasará. Una tuya, va. La ansiedad, yo todas las que voy a decir, por más que, porque no he, digamos, confirmado las fuentes, digamos que son anónimas. La ansiedad es un exceso de futuro y la depresión un exceso de pasado. Wow, wow. Eso se lo habrá inventado el chat GPT, que es muy fino en estas cosas. Wow. Yo creo que me parece que esto Es no fina. es sí. Una No, fas- es una hay cosas frase muy fina, muy, ¿eh? Muy fina. sí. Bueno, yo tengo Bueno, una de Séneca, el cordobés, ¿eh? sí, Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad, claro. que también No, y sucede. mira, sí, y esto, que es un poco vinculado con lo que decías tú y el deporte, que se le atribuyen, mira, si serán contradictorios, a un tío que se llama Walter Anderson, no sé quién es, y otros a Molière, que dicen, nada reduce la ansiedad más rápido que la acción. Eso lo dijo Sí, Molière, ¿lo dijo? ¿Molière? bueno, en unas fuentes lo dijo Molière y en otras fuentes lo dijo un tío que se llama Walter Anderson, que no sé quién es.
Así, pero me gusta. De la misma manera que eso que ya te dije de Mark Twain, que el 99% de las cosas que tememos nunca suceden. Creo que el 99%, sí. Sí, sí. Bien, bien. Y después hay una de Freud que es muy interesante. Esta sí es de Freud. Dice, las amenazas a nuestra autoestima causan con frecuencia más ansiedad que las amenazas a nuestra integridad física. Claro, clarísimo. Vivimos una... Ahí, ya, ahí lo clavó Freud, ¿eh? O sea, sí, sí. Y eso que él vivió una época donde las amenazas físicas eran superiores, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, pero estaba en una clase vienesa Sí, acomodada. privilegiada de alguna, claro. Sí, sí. Entonces, pero es verdad eso, es decir, yo lo que veo, por ejemplo, ansiedad, que es una forma, a mí me parece verdaderamente estúpido, es la preocupación constante por lo que los demás pensarán de ti, porque vas con gorro por la calle, cruzas por un lado o vas por otro, o dices determinadas cosas, o te callas, o cuando hay, no sé, tienes que socializar, permaneces en silencio y escuchas, no sé, entonces, pero la gente es muy importante lo que los demás piensen. La gente tiene continuamente una necesidad de autovalidación, de que lo validen, ¿no? De que te validen. Sí, sí, eres genial, sí, sí, está bien, estás bien vestido, eres guapo, qué sé yo. Pero es importante eso, ¿eh? Porque influye, ¿eh? Esos son como, digamos, lo que podríamos llamar los síntomas de ansiedades fantasmas, que si las analizas no tendrían que influir, por Dios. Yo creo que lo del agua pura no me tocó, entonces no tengo ninguna ansiedad al respecto. Y he de decir que con los años, cada vez, ya lo digo siempre, tengo una relación más sabia. Creo que la palabra zona templada me ha ayudado mucho, a mí, mucho. La he incorporado en mi forma de pensar. Cuando hablo con gente y demás, siempre elimino estados que no me gustan. Y esa necesidad de figurar, pues todos tenemos ego, ¿no? Que vamos a mentir. Pero Claro, bueno, claro, no, ahora claro. hace nada he rechazado una invitación gorda, 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 gorda. No, no, ¿Por qué tenías otra más gorda? no, pero tuve esa sensación de decir, no te dejes Claro, seducir sí. por cantos de sirena, No, exacto, no te que dejes deslumbrar, no te sí. dejes deslumbrar, no te dejes. Pero en Eso fin, es, eso es fundamental, sí, ¿es que sí. sí? Y además, sí, y lo fundamental no es solamente, digamos, estar, digamos, tratar de tener serenidad cuando todo va bien. Lo importante, como siempre, es digamos, la serenidad o la lucha contra la ansiedad cuando estás en el fondo del pozo. Porque si no, ¿de qué sirve? Es decir, si realmente las experiencias que pertenecen a nuestros lados más sombríos o a nuestros momentos de mayor dificultad existencial, no mantenemos un resto de serenidad, esto también pasará. ¿De qué sirve? Es decir, la ansiedad realmente, si ahora la abrimos, es una hidra de mil cabezas, es como el miedo, porque son, digamos, manifestaciones del miedo y de las fobias. Entonces, eh, sí, hay que luchar contra la ansiedad un poco, Creo, ¿no? O creo sea, que has dicho la palabra correcta, ¿no? El antónimo de ansiedad es serenidad. mm, sí, la difícil serenidad, sí, La claro. difícil. La levedad, Sí, ¿no? sí, la levedad, el flow. Bueno, tú Sí, a veces, caldillo. eso es lo que percibo con tu flow viajero y multifacético. Estás en un estado, digamos, Levedad. de, de levedad y de ansiedad controlada, ¿no? Pues yo, Sí. sinceramente, a veces pienso en tus actividades y de pronto vienes a esta zona templada Magnífica. y pareces totalmente sereno.
estaba desbordadamente ansioso porque tengo este cálculo que creo que funciona y que es una idea potente y tiene peso y, y la vida me ha devuelto a que eso ha pasado a tercer plano, ¿no? Y no hay que olvidarlo. Y estaba como una moto, ¿eh? El día mismo que me notificaron la mala noticia, el mismo día yo estaba como una moto porque estaba convencido que tengo algo. Ahora está aparcado. Así de fácil. No, y no pasa nada. En fin, No, una cosa que sí que antes que se me pase, que creo que hay mucha gente que ansiosa, que busca soluciones eh, fáciles y rápidas en libros de autoayuda. Y mi experiencia con la poca gente que he visto que se meten mucho en cosas así no es muy buena. Yo diría que es como una dieta de estas salvajes, que dura lo que dura. Y luego el problema es el pero tiempo. sabes, muchas veces he pensado en eso que dices, pero ¿sabes cuál es el problema de fondo? Es que ni siquiera el libro más cutre de autoayuda la gente lo sigue. O sea, o sea claro, Seguramente dicen cosas están tan, correctas, ¿no? sí, están tan ansiosos que dicen, bueno, luego lo hago 2 días y luego pasó otra cosa. O sea, Sí, yo creo que es así. O sea, me he leído el libro en un día sí, y medio. Dice, no, no, sí, no, había que sí, y leerlo ahora despacio. Pero, pero esa es una avalancha, ¿eh? Si quieres, es decir, como decías en relación a los podcasts, no es que no haya caminos, están los mil y un caminos para que no seas ansioso, pero es que nadie los sigue y además mil de esos caminos son un poco, bueno, cuidado, o sea, realmente cada uno, cada maestrito con su librito, ¿no? O sea, lo mejor es dejarte, digamos, dejarte que tu yo superior o quien sea, el yo superior de los amigos o la gente que te quiere, te vaya guiando. Después, lo demás son complementos y son curiosidades y son cosas pintorescas y está bien porque te puede servir algo, o sea, para algo, sí, no pasa nada. El problema es que, claro, el problema es la continuidad, la falta de voluntad, ya sabes cómo es todo. O sea, Juan, vamos a hacer una última reflexión de visión de sí, fondo grande. sí. Tu Mm. último gran comentario. No, eso, que yo creo que para mí lo fundamental es eso, que no es el problema de pensar en el futuro, sino tratar de controlarlo. Y como sé perfectamente por experiencia que no puedo controlar el futuro, porque siempre el futuro, para bien o para mal, me entrego a una, digamos, ansiedad benéfica cada vez más suave, cada vez más suave, cada vez más suave, hasta no la resignación, sino atisbar una serenidad de fondo en la cual me gustaría instalarme, porque es lo mejor que puedo deducir ahora de todo lo que me ha pasado. Es decir, por todo lo que me he preocupado, no era por lo que me he preocupado. Por todo lo que debería haberme preocupado, no me he preocupado. Entonces, no es resignación, cuidado, no es resignación, es aceptar realmente nuestras tremendas limitaciones y agradecer que todavía tenemos una máquina replicante que nos permite hablar de estas cosas. Sí, sí, aceptación, no resignación. Exacto, Serenidad. Sí. sí, Bueno, mi último comentario era volver al principio y era sencillamente confesar que creo que los verdaderos problemas del siglo XXI, ¿vale? En el día a día, en las noticias parecen unos, pero los de verdad para mí son otros, ¿no? El claro. gran problema del siglo XXI es el concepto de verdad, ¿vale? Toda, cómo la distorsionamos, cómo la hacemos propia, sea falsa o no. La verdad es uno de los grandes problemas, pero creo que a nivel personal el de la ansiedad es uno de los grandes problemas del siglo XXI. Sí, sí. El que
tenemos un confort infinitamente superior a cualquier persona de la época medieval. Eso Sí, no importa. Todo lo sí, mejor que vivimos es irrelevante. Que haya sí, calmantes, que no tengamos que sí, sufrir, que haya agua en el grifo. Todo eso sí, se olvida del sí, acto. no, exacto. Y, y estamos a un nivel de ansiedad que es irracional. Por lo tanto, Necesitamos creo, otra dosis de dopamina, otra ne- dosis de sí, dopamina. necesitamos pensar un poquito más sobre estas cosas. Bueno, Juan, con este optimismo desbordante que nos caracteriza, Bueno, nos, en cierta medida sí, en nuestra forma de ser optimista. Nunca cerramos la puerta a nada, ¿no? O sea, no somos nihilistas. no, nihilismo, no, seguro. Bueno, nos vemos, ¿vale? Chao, chao. Vale, Placer. un Chao, chao. abrazo a todos. Espejo en el espejo. Un podcast de de tener que Juan en mis Inso y brazos José Ignacio Latorre. musitando palabras de amor, ansiedad de Ansiedad. tener tus encantos y en la boca volverte a besar, ansiedad